Bien, entonces en este video vamos a presentar lo que es la distribución de Poisson, que es la distribución que hoy día vamos a desarrollar. Bien, como vemos entonces en la presentación, ¿no? Vamos a ver una introducción de esta distribución y también el criterio que deben considerar para saber si un ejercicio de una variable aleatoria discreta se refiere o está relacionado con la distribución binomial o con la distribución de Poisson. No nos olvidemos que las dos son distribuciones para una variable aleatoria discreta, ¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es que la distribución binomial tiene que presentar probabilidades de éxito que sean representativas. Entonces, tienen que ser probabilidades, por ejemplo, de 15%, 20, 30, 40, 50, etcétera. En cambio, en la distribución de Poisson, las probabilidades de éxito son sumamente pequeñas, sumamente pequeñas. Pueden ser una en 1000, una en 2000, entonces son probabilidades de ocurrencia sumamente bajísimas. Entonces, cuando nosotros tengamos un ejercicio donde tengamos una probabilidad de ocurrencia sumamente bajísima, entonces ese ejercicio se refiere a un ejercicio de distribución de Poisson, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes. En la distribución binomial, un poco recordándonos, habíamos visto probabilidades de 15, de 55, de 85%. Bueno, hay un procedimiento en el cual nosotros podemos definir de dónde vamos a obtener esa asignación de probabilidades. Bien, es la distribución de Poisson. Es una distribución que también se denomina en algunos libros, está como distribución de eventos raros, de sucesos raros, porque son eventos que rara vez ocurren. Y lo que vamos a describir en esta clase justamente es esta distribución de eventos raros, ¿no? Y se utiliza esta distribución para calcular la probabilidad de ocurrencia de sucesos o eventos raros, aquellos eventos que ocurren con muy poca frecuencia y que está representado por una variable discreta. Entonces, si estamos hablando de discreta, estamos hablando de conteo, de números enteros. Entonces, la distribución de Poisson da un modelo para variables, hemos dicho, de tipo de conteo, donde los conteos se refieren al registro de un número de interés de acuerdo, pero a una unidad de tiempo o a una unidad de área o a una unidad de volumen, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya un accidente aéreo en una terminal aérea X durante un tiempo de 2 años? ¿Cuál es la probabilidad de que haya el accidente aéreo en un tiempo de 3 años? Entonces, fíjense, la probabilidad de ocurrencia es sumamente bajísima. ¿Cuál sería la probabilidad de tener un accidente aéreo en un tiempo de 3 años? O el accidente en una carretera, ¿cuál sería la probabilidad de tener un accidente, ¿no? Un accidente catastrófico. Entonces, también eso se lo realiza en términos de tiempo. Entonces, el conteo en las variables discretas, para que nosotros podamos utilizar la distribución de Poisson, tiene que estar el conteo en función de una unidad de tiempo, de una unidad de área, como sería aquí, por ejemplo, en metros cuadrados, o en una unidad de volumen, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, cuántas plantas puedo encontrar o cuántos insectos de una plaga podría encontrar en cada metro cuadrado, ¿no? Entonces, estoy encontrando número de insectos de una plaga por metro cuadrado. O podría también expresar y decir el número de bacterias por un centímetro cúbico de una muestra de agua, ¿no? Entonces, también ahí es una variable de conteo, pero su relación con con la unidad de tiempo o con la unidad de área o con la unidad de volumen es sumamente distante, ¿no? Entonces, estamos viendo ese tipo de sucesos.
¿A qué se refiere? ¿De dónde viene el nombre de Poisson? ¿No? Ese es el nombre de esta distribución y se debe fundamentalmente a un matemático francés, Siméon Denis Poisson, quien es el que ha incorporado esta distribución en la estadística. La distribución de Poisson o de los casos raros también es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta de un único parámetro. El único parámetro que tiene es la media, el número promedio, ¿no? El número promedio, en este caso, por tiempo, por una unidad de tiempo, la media por una unidad de área, la media por una unidad de volumen, ¿no? Y eso se denota con la letra griega lambda, por lo tanto, lambda es el único parámetro. Entonces, esta distribución, a diferencia de la distribución binomial que tenía dos parámetros, que eran n, el número de eventos, y p, la probabilidad de éxito, la distribución de Poisson solamente tiene un único parámetro que es lambda, que es la media, ¿no? Entonces, esta distribución se utiliza para estudiar, por ejemplo, las llamadas telefónicas, los siniestros de ciertos seguros de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad, digamos, de que haya un accidente, como habíamos indicado, en una carretera? Entonces podemos calcular y asignar probabilidades cuando se dé seguros, por ejemplo, de vida, seguros de accidentes, o seguro de incendios. ¿Cuál es la probabilidad de que pueda haber un incendio en una fábrica durante un tiempo de 2 años, durante un tiempo de 3 años? Entonces, todos estos eventos raros se utilizan la distribución de Poisson para asignar probabilidades de ocurrencia, ¿no? Entonces, o el número, se puede determinar también el número de clientes que se acercan a un concesionario de coches, etcétera. Todos estos ejemplos donde tenemos probabilidades de ocurrencia bastante bajísimas, entonces son las que se ajustan y las que se van a utilizar en la distribución de Poisson. Bien, ¿cuáles son las variables que podemos ver ya en la parte de agronomía, de forestal, de recursos naturales? Por ejemplo, el número de huevos de un insecto en una oviposición, en el caso de una plaga. Si estamos queriendo hacer el estudio de una plaga en un cultivo agrícola, podríamos estudiar el número de huevos de un insecto en una oviposición, ¿no? El número de bacterias en una muestra de agua, ¿no? Entonces, ahí el número de bacterias en una muestra de agua, vamos a hacer el conteo de bacterias, pero puede ser en función a 1 litro de agua, puede ser en función a 100 centímetros cúbicos de agua. Entonces, tenemos ahí el conteo en función al volumen. O puede ser el número de semillas defectuosas que nosotros observamos en una cinta transportadora, ¿no? En una procesadora de semillas por minuto. Entonces acá estamos haciendo el conteo, pero en función a una unidad de tiempo. El número de nemátodos que nosotros encontremos por unidad de volumen del suelo, que puede ser centímetros cúbicos o metros cúbicos. Entonces, estamos haciendo ahí un conteo igual, pero en función a una unidad de volumen, ¿no? O el número de pulgones por planta, el número de pulgones por metro cuadrado, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios donde nosotros vamos a hacer conteos en función a una unidad de tiempo, en función a una unidad de área, en función a una unidad de volumen, o en función a un elemento como una planta, entonces todas estas son variables que nosotros podemos modelar con la distribución de Poisson, ¿no? Y como toda distribución de probabilidades, tiene que tener un modelo de probabilidades, una función de densidad de probabilidades. Y nosotros decimos, para definir esta función, que si nosotros tenemos una variable aleatoria x discreta, entonces, y tiene distribución de Poisson, esto se va a dar si y solo si su función de densidad es representado por el siguiente modelo. Decimos entonces la función en base de la variable aleatoria x de un lambda, de un parámetro que tiene un parámetro lambda, va a ser igual
a lambda elevado a x, que es la variable aleatoria, multiplicado por e, que es la base de los logaritmos neperianos, elevado a menos lambda. Y eso dividido entre el factorial de x. Entonces, esta es la función importante, donde lambda es el parámetro de la distribución, es el valor medio, ¿no?, del conteo. E es la base de los logaritmos neperianos, que tiene un valor de 2.71828. X es la variable discreta aleatoria. Y entonces, esta variable va a tomar valores desde 0, va a empezar desde 0 hasta 1, hasta 2, ¿no? Y otra cosa importante acá, también es importante resaltar que en el caso de la distribución de Poisson, ¿no?, el espacio muestral, si bien tiene un número de inicio, pero no podemos colocar cuál es el elemento del fin. O sea, no hay elemento de fin en el caso de la distribución de Poisson, porque puede ser cualquier número superior. Pero sí, todos van a comenzar con el valor, con el elemento muestral de x igual a 0. Entonces vamos a tener 0, 1, 2, 3, etcétera, pero no sabemos a dónde va, en qué valor va a acabar, ¿no? Cuál va a ser nuestros valores que nosotros podemos considerar como posibles resultados, porque también ¿por qué se da esto? Esto se da fundamentalmente porque como una característica de esta distribución de Poisson es que la probabilidad de éxito sea sumamente pequeña. Entonces, como la probabilidad de éxito es pequeña, las mayores frecuencias van a estar localizadas fundamentalmente para los valores más bajos de esta variable aleatoria. Eso significa para los valores x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, ¿no? Entonces, en esos valores van a estar concentradas las mayores frecuencias absolutas, y por ese motivo es que no se tiene hasta dónde puede ir. Puede tener hasta números más altos, pero indudablemente las probabilidades de ocurrencia para esos valores van a ser sumamente insignificantes, sumamente pequeños. Bien, una vez que nosotros tenemos ya la función de probabilidades de esta distribución, ahora también es importante indicar que esta función tiene por detrás una serie de operaciones matemáticas que no lo vamos a llevar en la materia por el problema del tiempo y porque también requiere el conocimiento de matemáticas mucho más superiores, ¿no? Entonces, pero sí es importante que nosotros podamos entender de que este es un modelo de función es una función de densidad de probabilidades para una variable aleatoria que tiene una probabilidad de ocurrencia sumamente bajísima. Por eso es que también hemos denominado esta distribución de eventos raros, ¿no? Entonces, ahí tenemos la definición, tenemos la variable aleatoria, y después nos vamos a la definición. Entonces, decimos acá que como ya tenemos definido nuestra función de densidad de probabilidades, entonces decimos x, una variable aleatoria que tiene esas características, que son de conteo, que están en función al tiempo, a un área, a un volumen, con probabilidades sumamente pequeñas, tiene entonces una distribución de Poisson con un parámetro lambda, ¿no? El lambda, ya hemos dicho, es el promedio de los conteos de esa variable aleatoria, y por lo tanto nosotros vamos a denotar de esta manera. Decimos x se distribuye de acuerdo a Poisson con el parámetro lambda. Lambda es el único parámetro, ¿no? Entonces, si nosotros calculamos la esperanza matemática de esa variable y la varianza, cuando x tiene una distribución de Poisson, entonces vamos a tener que la media, la esperanza matemática o la media poblacional mu es igual a la esperanza de esa variable aleatoria, y eso es igual a lambda. Sigma cuadrado, la varianza de esa variable aleatoria x, va a ser también igual a lambda. Entonces, la media y la varianza tienen el mismo valor en la distribución de Poisson. Esa es otra característica también fundamental. En esta distribución, la varianza es igual a la esperanza o a la media, ¿no? La esperanza es lo mismo que la media, y por lo tanto la variabilidad de los conteos
aumenta con el nivel promedio de los mismos, ¿no? Entonces, la variabilidad va a ir aumentando a medida que lambda vaya aumentando, y lambda presenta el conteo promedio de esa variable. Entonces, a medida que el conteo vaya aumentando, también va a aumentar tanto la media, la esperanza, como también la varianza, ¿no? Entonces, aquí tenemos un caso típico de asociación entre esperanza y varianza. A medida que lambda aumenta, los dos, tanto la esperanza como la varianza, van a aumentar. Si lambda disminuye, también los dos, la esperanza y la varianza, van a disminuir. Bien, y aquí tenemos la gráfica, ¿no? La gráfica de esta distribución. Nosotros podemos ver acá, ¿no? Podemos ver tres distribuciones de Poisson, ¿no? Aquí tenemos la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de ocurrencia, y aquí tenemos los valores que toma la variable aleatoria. Fíjense, tenemos 0, 5, 10, 15, 20. Entonces, si lambda, por ejemplo, si lambda es igual a 1, si lambda fuera igual a 1 acá, ¿dónde va a estar concentradas las mayores frecuencias? Cerca a 1, acá justamente, acá está el valor de 1, entonces va a estar allí, están las máximas frecuencias, ¿no? Mayores a 35%. Entonces, las probabilidades, ¿dónde se van a concentrar? Cuando lambda es igual a 1, para el valor de que x sea igual a 1, como podemos ver acá. En la parte izquierda de la curva están las mayores probabilidades, ¿no? Que serían estos dos, acá, estos dos puntitos, ¿no? Esos son las mayores probabilidades si lambda toma el valor de 1. Si nosotros aumentamos lambda ahora, decimos lambda va a ser igual a 4, entonces fíjense acá está 1, 2, 3, 4, 4 más. Entonces vamos a ver que los dos puntitos ahora van a estar para el valor de 4 y van a tener un valor más o menos del 20%, del 20%. Entonces lambda, estamos viendo que las mayores frecuencias siempre van a estar alrededor de este valor de lambda, porque ese también es la media esperada, y también esa es la varianza, porque ese es el único parámetro que tiene esta distribución. En cambio, si nosotros aumentamos lambda a 10, entonces vamos a ver en 10, justamente ahí van a estar ahora estos dos puntitos, ¿no? Que son las mayores probabilidades de ocurrencia. Y aquí vamos a tener desde 0 hasta 10 y hasta 20 o más de 20, ¿no? Pero acá ya más de 20, aquí igual en esta otra curva, acá los valores van a ser sumamente insignificantes, los valores de las probabilidades. Entonces, ¿de qué depende la forma de la curva de distribución de esta probabilidad? Depende fundamentalmente del lambda. Si el valor es muy bajo, cerca a 0, como en el caso 1, van a estar concentradas las mayores probabilidades en la parte izquierda de la curva, ¿no? Si nosotros aumentamos un poco más lambda hasta 4, entonces va a seguir concentrado en la parte izquierda. En la parte izquierda va a seguir concentradas las mayores probabilidades. Y por lo tanto, si nosotros aumentamos ya hasta 10, podemos ver que ahora 10 está, para un valor de lambda igual a 10, las probabilidades están alrededor de 10, ¿no? Alrededor de 10, pero dentro de la curva están en la parte central. Entonces, si nosotros pasaríamos ahora lambda igual a 14, igual a 20, entonces va a ocurrir al revés. Los valores, estas probabilidades van a estar en la parte derecha, ¿no? En la parte derecha de esas curvas. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, vamos a tener también acá, vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo donde dice si el número de picaduras de insecto por semilla es de 0.2, es decir, por ejemplo, que en promedio de cada 100 semillas se cuentan que 20 tienen picaduras de este gorgojo. ¿Cuántas de 100 semillas no tendrán picaduras? ¿Cuántas tendrán una picadura y cuántas tendrán 2 o más picaduras, ¿no? Entonces, para esto lo que tenemos que hacer es irnos a Excel, vamos a irnos a Excel, a una hoja vacía, y vamos a resolver ese ejercicio, ¿no? Entonces,
Vamos a resolver el ejercicio acá en Excel. Bien, entonces tenemos que colocar fundamentalmente nuestra función, ¿no? Entonces acá nos vamos a un libro vacío de Excel, a un libro vacío, tenemos el libro vacío. Bien, entonces acá tenemos el ejercicio. Entonces vamos a ir acá y vamos a copiar la pregunta. Vamos a copiar la pregunta. Entonces aquí tenemos la pregunta. Bien. Y ahora esta pregunta la vamos a resolver en Excel, ¿no? Nos vamos a Excel. Acá la vamos a resolver. Y entonces vamos a tener lo siguiente acá. Entonces dice el ejercicio, si el número de picaduras de gorgojo por semilla es 0,2, entonces acá vamos a colocar la variable, entonces, ¿cuál es la variable aleatoria? ¿Cuál es la variable aleatoria? Como es una variable aleatoria discreta, entonces siempre tiene que empezar en número. Entonces vamos a decir, es el número de picaduras, es el número de picaduras de gorgojo, es el número de picaduras de gorgojo por semilla. Esa es nuestra variable aleatoria. Entonces, este es un evento raro, porque esto se va a dar de vez en cuando, este ataque de las picaduras de gorgojo, ¿no? Entonces, y no va a ser a una buena cantidad, sino una pequeña parte de esas semillas, ¿no? Por eso estamos hablando de 0,2, ¿no? De 0,2. Dice, el número promedio significa que no tenemos ni una picadura, tenemos 0 picaduras, 0,2 picaduras del gorgojo por semilla. Por lo tanto, ¿cuál es la variable aleatoria? Es el número de picaduras de gorgojo por semilla. Y aquí también podemos indicar, este es un evento raro. Es un evento raro, ¿no? Bien. Entonces tenemos un evento raro porque solamente una pequeña parte de esas semillas van a tener las picaduras de gorgojo, ¿no? Por lo tanto, decimos que el número promedio de picaduras de gorgojo por semilla es 0,2. Eso significa que lambda vale, entonces, tiene un valor de 0,2. Entonces vamos a colocar acá lambda, que es el parámetro de esta variable, tiene un valor de 0,2, ¿no? 0,2 picaduras, estos son 0,2 picaduras de gorgojo por semilla. Bien, entonces tenemos ahí el número, el valor de lambda. Y un poco para explicar, también tiene que haber ciertas relaciones acá. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, eso significa 0,2, ¿no? Por ejemplo, en promedio, entonces, de cada 100 semillas se cuentan 20 picaduras. Eso significa 0,2. Entonces, en promedio, de cada 100 semillas, se cuentan 20 picaduras. Bien. Entonces, vamos a tener nuestro ejercicio. Entonces, dicen, para que podamos ver esto, nosotros tenemos una función de probabilidades, ¿no? Una función de probabilidades que habíamos indicado también acá, ¿no? Esa función de probabilidades va a ser lambda elevado a x. Entonces, vamos a colocar acá lambda elevado a x. Bien. Acá entonces vamos a tener la probabilidad de que x, todo valor exactamente igual a x minúscula, va a ser igual. Entonces aquí tenemos a lambda, ¿no? Elevado a x.
Entonces vamos a tener acá lambda. Vamos a ver si tenemos acá el valor de lambda. A ver dónde está lambda. A ver dónde tenemos acá lambda. Bien, no aparece ahí lambda. Ya, entonces simplemente lo vamos a poner como lambda. A ver, vamos a ver acá letras griegas. Aquí tiene que estar lambda. A ver, ¿dónde está lambda? Ahí está, este es lambda, ¿no? Lambda elevado entonces a x, esa es la formulita, por, ahora vamos a tener por la base de los logaritmos neperianos, ¿no? Elevado a menos lambda, que también tenemos acá, menos lambda, y eso es dividido entre x factorial. Bien, entonces, esta es la formulita de la distribución de Poisson. Bien, entonces nos vamos acá y vamos a resolver en base a esta función de probabilidades que tenemos ahí, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos el valor de lambda, entonces vamos a decir acá que para nosotros lambda, acá el lambda, entonces acá tenemos el valor de lambda. ¿Dónde está lambda aquí? Bien, entonces lambda, entonces acá para nosotros, lambda tiene un valor de 0.2, ¿no? Lambda entonces tiene un valor de 0.2. Por lo tanto, acá nosotros hemos indicado de que ahora en el ejercicio nos piden, ¿no? ¿Cuántas de 100 semillas no tendrán picaduras? Entonces acá que la primera pregunta es ¿cuántas de 100 semillas, no tendrán picaduras? No tendrán picaduras. Bien. Entonces, ¿cuántas de 100 semillas no tendrán picaduras? ¿No? Entonces, esa es una pregunta. Luego tenemos que hacer el otro, es ¿cuántas de 100 semillas, ¿no? tendrán una picadura? ¿No? Entonces, aquí tenemos, ¿ven? ¿Cuántas de 100 semillas tendrán una picadura? Ese es el siguiente inciso. El otro es ¿cuántas tendrán dos o más picaduras? Entonces, C. ¿Cuántas de 100 semillas, tendrán dos o más picaduras? Bien, entonces tenemos ahí esos tres incisos, ¿no? Tenemos los tres incisos ahí. Y ahora nosotros tenemos acá, primeramente, que colocar ahora los valores de nuestra variable aleatoria. Hemos dicho que en esta distribución x siempre va a empezar en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos irnos hasta un número, hasta 10, por ejemplo, o hasta 15. Y vamos a poder ver que justamente en estas partes, en las partes más bajas, van a estar concentradas las mayores probabilidades, ¿no? Bien, entonces nos vamos acá y vamos a colocar la probabilidad de que x tome un valor igual a x. Y para esto tenemos una función en Excel, que es la función Poisson, ¿no? Entonces aquí tenemos Poisson.dist, esa es la función, ¿no? Poisson.dist, entonces nos dice, ¿cuál es el valor de x? Entonces el valor de x es acá, donde está 0. Luego, ¿cuál será la media? La media es lambda 0,2. Y queremos que sea acumulado, le colocamos falso porque queremos que sea igual, no que sea menor o igual. Entonces cerramos esto y tenemos entonces acá. Entonces la probabilidad acá es 0,81 de que no tengamos ninguna
semilla con picaduras de 0,81, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, vamos a bajar acá. En esta función, el parámetro lambda, que es 0,2, que está en la celda B11, tiene que ser congelado. Entonces, lo vamos a congelar esta celda. Bien. Y ahora vamos a bajar para los demás valores, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, acá ya van a aparecer, por eso es que esa es otra característica. Fíjense acá, si nosotros colocamos esto mismo acá, esto mismo, pero lo colocamos en términos de probabilidades, entonces vamos a tener lo siguiente. Si nosotros agarramos esto de acá, colocamos acá, y vamos a colocar, lo vamos a pegar acá, vamos a pegar, y vamos a posteriormente convertir esto en porcentaje, Entonces acá nos vamos a porcentaje, ¿no? Podemos poner más decimales, 5 decimales, ¿bien? Entonces, ahora nosotros tenemos, fíjense, probabilidades 81,87 es la probabilidad de no tener picaduras. 16,37 es la probabilidad de tener una picadura. 1,63 es la probabilidad de tener dos picaduras. Fíjense, entre estos tres nomás, entre los tres, si nosotros sumaríamos, igual suma solamente entre los tres primeros, vamos a tener que ahí ya tenemos concentrado 99,85% de las probabilidades. Entonces, 99,8 está acá. Todo esto es lo restante, por eso es que aquí fíjense, los demás aparecen 0, 0, 0, porque ya son probabilidades sumamente insignificantes, ¿no? Entonces, estas son las probabilidades de ocurrencia, y también podemos calcular acá, estas son las probabilidades de ocurrencia brutas, o sea, iguales. Pero también podemos calcular las probabilidades de ocurrencia acumuladas. Y para calcular estas probabilidades de ocurrencia vamos a tener entonces x menor o igual a x minúscula, ¿no? Entonces vamos a tener acá menor o igual a x minúscula. Entonces acá tenemos, ¿no? Y calculamos lo mismo. Poisson.dist. Bien, acá nos está pidiendo x va a ser la variable aleatoria. Siempre x va a ser en todas las funciones de distribuciones en Excel la variable aleatoria. La variable aleatoria es para este caso 0. La media que es el parámetro, es lambda. Y aquí sí queremos que sea acumulado, por lo tanto vamos a decir verdadero, ¿no? Pero como la celda B11 aloja al valor lambda, al valor medio, entonces este valor lo vamos a fijar con Fn, F4, y ahora tenemos entonces esta distribución. Para el primero no va a cambiar. Ahora estamos sumando, estamos haciendo acumulaciones, entonces nos vamos acá. Fíjense, ya tenemos, hasta acá ya tenemos. Lo que pasa es que estos valores no son exactamente uno, ¿no? Sino son valores que tienen muchos, están tan cercanos a uno que tienen muchos nueves, pero ya con eso están redondeados. Si nosotros aumentamos el número de decimales, estos ya no van a ser uno, van a tener más nueves, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, esa es nuestra probabilidad acumulada, ¿no? Probabilidad acumulada. Bien, ahora vayamos respondiendo acá a nuestras preguntas. ¿Cuántas de 100 semillas no tendrán picaduras? ¿No? ¿Cuántas de 100 semillas estamos diciendo no tendrán picaduras? Entonces, estamos indicando de que la probabilidad, acá, estamos diciendo la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿No? Entonces, la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, acá vamos a tener que eso es igual, nos vamos acá, y decimos la probabilidad de que X sea igual a 0 es este valor. Entonces, esta es su probabilidad, ese es el inciso del inciso A. Nos vamos al inciso, la probabilidad de que X tenga una picadura. La probabilidad de que tenga una picadura, entonces, exactamente va a ser igual. Nos vamos nuevamente acá y esa es la probabilidad, 16,37%.
Ahora, en C es importante que nosotros entendamos que esto es la probabilidad de que cuántas de 100 semillas tendrán 2 o más picaduras. Por lo tanto, acá X va a ser mayor o igual a 2. Mayor o igual a 2. Entonces, vamos a ir mayor o igual a 2. Bien, entonces, como estamos haciendo mayor o igual a 2, entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos acá la probabilidad de que sea 2, es ese de acá. De que sea mayor o igual a 2, entonces va a ser todo lo que nosotros estamos coloreando. Todo eso va a ser, bueno, ahora vamos a colorear acá. Todo eso es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, ¿no? Y lo que va a restar lo vamos a colorear con otro color, ¿no? Y esto que queda acá, ¿qué sería? Esta va a ser la probabilidad de que X sea menor o igual a 1. Menor o igual a 1. Entonces, fíjense, acá tenemos una relación sumamente importante. Y eso se hace justamente cuando nos piden la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, ¿no? Entonces, vamos a indicar acá, ¿no? Vamos a indicar acá de que la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2, que sería en este caso el color amarillo, todos los que están ahí en las celdas de color amarillo, entonces vamos a tener mayor o igual a 2, ¿no? Mayor o igual a 2. Ahora, ahora lo que está con celeste, que sería la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, entonces vamos a colocar el símbolo menor o igual a 1. Bien, entonces teniendo eso aquí, vamos a tener, y eso decimos todo esto, ¿cuánto tiene que ser la suma de las probabilidades en una función de densidad de probabilidades? Tiene que ser igual a 1, entonces tenemos esto es igual a 1, Y por lo tanto vamos a despejar ahora la probabilidad de que X sea mayor o igual a 2. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener entonces despejando, vamos a tener que esto va a ser igual, igual a 1 menos la probabilidad, 1 menos esa probabilidad. Entonces acá vamos a tener que acá sería ese valor. La probabilidad entonces de tener, de que X sea mayor o igual a 2 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 1, que sería la parte celeste, ¿no? Por lo tanto acá vamos a tener que esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad, ahora acá nos vamos, de que sea menor o igual, y acá fíjense, es menor o igual, pero menor o igual a 1, ahí. Entonces, esta es la probabilidad. Entonces, la probabilidad acá de que tengamos 2 o más picaduras, entonces va a ser, en términos de probabilidades, acá, vamos a tener, entonces va a ser 1.75%, ¿no? 1.75%. Entonces, esa sería la probabilidad de tener 2 o más picaduras en un grupo en un lote de 100 semillas, ¿no? Bien, entonces, esa sería la forma en que nosotros podemos desarrollar un ejercicio de Poisson, ¿no? Eso también tenemos acá en la presentación, ¿no? Entonces, fíjense, acá tenemos un valor que tenemos para que X sea igual a 0, o sea, cuando tengamos ninguna picadura tenga semilla, tenemos la probabilidad es 81.9, el mismo que hemos obtenido. La probabilidad de que X sea igual a una semilla, ¿no? ¿Cuántas dice tendrá una picadura? Entonces va a ser 0.16, 16.4%. Y la probabilidad de que tengan, lo que decía el inciso C, ¿cuántas tendrán? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga 2 o más picaduras? Entonces es 0.018, ¿no? Esto es en el caso de 0.018, ¿no? Bien, entonces vamos a tener entonces esta probabilidad, solo que en el caso de nosotros está 0.0175, ¿no? Pero acá está 0.18, acá entonces la probabilidad es por los decimales, simplemente la diferencia. Acá sería 1
1.8% y en nuestro caso está 1.75%, pero ese es el problema del decimal. En consecuencia, si la probabilidad de que una semilla tomada al azar no tenga picaduras es 81.9, deberían pues, esperar que en un grupo de 100 semillas, aproximadamente en 82 estén picadas, ¿no? 82, mejor dicho, no presenten las picaduras. O sea, de un grupo de 100 semillas, aproximadamente 82 no estén con picaduras. Y si la probabilidad es de que se tenga solamente una picadura, si esa probabilidad es 0,16 o un 16%, significa que de solo 16 semillas tendrán, de un conjunto de 100 semillas, se espera que tengan una picadura, ¿no? Y finalmente, cuando decimos de que la probabilidad de que tengan 2 o más picaduras, entonces la probabilidad de que tengan, ¿no? 2 o más picaduras en un lote de 100 semillas, entonces, ¿cuántas semillas serán? Entonces, simplemente va a ser, redondeando ese 1.8 a 2, entonces sería 2 semillas, ¿no? 2 de cada 100 semillas tendrán 2 o más picaduras, ¿no? Lo que pasa es que estamos redondeando este 0.018 a 0.02, por lo tanto va a ser 2 en 100, ¿no? 2, tendrán dos semillas tendrán entonces picaduras de un lote de 100 semillas, ¿no? Y estos dos tendrán 2 o más picaduras del gorgón, ¿no? Bien, entonces hemos resuelto y también hemos colocado aquí lo mismo que hemos hecho hace rato en Excel, entonces lambda 0,2, los valores, y solamente hemos puesto aquí hasta 4, porque fíjense, hasta 4 ya tenemos acumulado un 0,99, 99, 977, ¿no? Entonces acá, ¿cómo se ha calculado eso? Justamente tenemos acá, por ejemplo, tenemos la celda B4. ¿Cómo hemos calculado el 0,1887? Simplemente colocando Poisson.dis, que es la función, X, que es esta celda A4, donde está el valor de 0 inicialmente, y luego este valor es la media, que es lambda, que está en la celda B1 y que está además congelada con este símbolo de dólar, y aquí colocamos falso acá, porque estamos queriendo calcular la probabilidad de que X sea igual. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que sea menor o igual, va a ser lo mismo, en el caso de esta celda C4, lo mismo, ¿no? Poisson.dis, A4, inicialmente X, B1, el valor de lambda, y aquí sí colocamos verdadero. ¿Por qué? Porque tiene que ser el acumulado. Por eso es que aquí tenemos 0,81, acá tenemos 0,81 más 0,1637, 0,9824, 0,9824 más 0.016, ya tenemos 0,9985. 0.9985 más 0.00109, ya tenemos 0.99, 99,482 y así sucesivamente. Entonces, una de las características fundamentales es que las probabilidades, las mayores probabilidades siempre van a estar concentrados en las partes de la variable aleatoria inferiores, ¿no? En los valores inferiores que toma la variable aleatoria, que tienen que empezar necesariamente en 0, ¿no? Que sería que ninguna, en este caso, ninguna semilla tenga picaduras, o X tome el valor igual a 0, ¿no? Bien, también se puede hacer otro ejemplo, como por ejemplo este que tenemos acá, que dice: en una cierta localidad se estima que el número promedio de madrigueras de conejo que existen por hectárea es 2. Entonces acá estamos indicando en función a una superficie, ¿no? La superficie, ¿cuál sería? Serían las hectáreas. Y estamos diciendo que tenemos 2 madrigueras en promedio, ¿no? 2 madrigueras por hectárea, ¿no? Entonces, este es nuestro promedio del número de madrigueras, ¿no? Entonces, eso significa que estamos contando las madrigueras de conejo en una superficie de una hectárea. Imagínense, solamente tenemos 2 madrigueras en una superficie de una hectárea. Entonces, la relación que hay entre estas madrigueras, el espacio que ocupan y la hectárea, es sumamente pequeña el área de las madrigueras. Por eso es que también ahí se refleja lo de los eventos raros, ¿no?
Bien, ahora, y sea X dice el número de madrigueras por hectárea, entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que tengamos una madriguera por hectárea, cuál es la probabilidad de que tengamos dos madrigueras, cuál es la probabilidad de que no tengamos ninguna madriguera en esta superficie, cuál es la probabilidad de que tengamos tres madrigueras, cuál es la probabilidad de que tengamos a lo sumo, al menos, etc. Entonces acá tenemos, dice, calcular, ¿no? Calcular las probabilidades de que en un cultivo de una hectárea no haya madrigueras, de que en un cultivo de una hectárea hay exactamente dos madrigueras, de que haya en una hectárea se encuentren menos de tres madrigueras, que en una hectárea haya más de cinco madrigueras. ¿Cuál es la probabilidad de que en 2 hectáreas no haya madrigueras? ¿Cuál es la probabilidad ahora de que en 2 hectáreas haya exactamente dos madrigueras, ¿no? Entonces, acá hay una cosa importante en este ejercicio. Nosotros hemos dicho que los conteos en función a una superficie se aplican a la distribución de Poisson, pero acá tenemos la pregunta 1, 2, 3 y 4, está relacionado a una superficie de una hectárea. En cambio, los incisos 5 y 6 están relacionados a 2 hectáreas. Como nosotros hemos indicado que el valor de lambda es de 2 madrigueras, pero por hectárea, entonces lambda para los incisos 1, 2, 3 y 4, lambda va a ser igual a 4. En cambio, para los incisos 5 y 6, donde tenemos 2 hectáreas de superficie, el valor de lambda ya no va a ser 2, sino va a ser el doble. Entonces, lambda va a ser para los incisos 5 y 6, va a ser igual a 4, ¿no? A 4. Entonces, este ejercicio lo podemos resolver de la misma manera. Entonces, nos vamos a ir acá, copiamos las preguntas. Bien, vamos acá, aquí tenemos una figura también de las madrigueras. Entonces, nos vamos acá y ahora nos vamos a ir a resolver en otra hoja, en otro libro. Bien, colocamos acá la pregunta. Bien, entonces tenemos acá la pregunta, ¿no? Aquí tenemos, y eso es lo que tienen que hacer cuando tengan una pregunta en el examen, simplemente lo vamos acomodando. Bien, acá. Bien, y vamos colocando. ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿Cuál es la variable aleatoria? Bien, entonces la variable aleatoria es el número de madrigueras, es el número de madrigueras, es el número de madrigueras de conejos por hectárea, Entonces, esa es nuestra variable aleatoria, ¿no? Esa variable aleatoria también un poco va a cambiar acá, va a cambiar porque, ya hemos dicho, en el inciso A, B, C, mejor dicho, en el inciso 1, 2, 3 y 4, efectivamente estamos trabajando con una hectárea, pero en el inciso 5 y 6 va a cambiar la variable aleatoria. En el inciso 5 y 6 va a ser, es el número, ¿no? Es el número de madrigueras, es el número de madrigueras de conejos, pero son por 2 hectáreas, ¿no? Entonces, acá tenemos los dos valores. Entonces, vamos a tener entonces dos valores. Vamos a tener un lambda, bueno, aquí vamos a colocar los valores del lambda. Viene este lambda. Y entonces, lambda, ¿no? Entonces, va a tener un valor, aquí vamos a colocar, de 2, ¿no? Desde 2, ¿no? Vamos a tener lambda, va a tener un valor de 2, y aquí vamos a colocar 2 madrigueras, hectárea, ¿no? Entonces, ahí tenemos 2 madrigueras por hectárea. Y el otro lambda, bueno, aquí también lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces, acá el otro lambda va a ser el que está acá. Este va a ser para los incisos 5 y 6. Vamos a tener entonces 4 madrigueras.
Entonces, acá vamos a simplemente colocar la S, igualmente acá la S. Bien, entonces tenemos dos madrigueras y 4 madrigueras, ¿no? Pero acá tenemos, ya son estas 4 madrigueras, ya no es por hectárea, esto es por 2 hectáreas, por 2 hectáreas, ¿no? Tenemos los valores del... Decimos que una cosa importante, nuestra variable aleatoria X acá, nuestra variable aleatoria X, ¿no? X, decimos se distribuye, ¿no? Entonces acá vamos a colocar por matemáticas, acá está, se distribuye a través de Poisson, con el parámetro, el único parámetro que tenemos, que es el parámetro lambda, ¿no? Entonces acá cerramos, esa es la función de X, ¿no? Entonces nosotros decimos que X, que es el número de madrigueras por hectárea, se va a ajustar a esta distribución de Poisson. Se va a distribuir de acuerdo a una distribución de Poisson con un valor promedio, un número promedio, ¿no? De eventos raros igual a lambda para igual a 2 y también lambda igual a 4. Bien, entonces tenemos ahí, entonces vamos a hacer para los dos. Entonces vamos a hacer en el primer caso, X, ¿qué valores va a tomar? Va a tomar, entonces acá, puede tomar 0 madrigueras, puede tomar una madriguera, 2 madrigueras, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 vayamos, ¿no? Hasta 8. Lo mismo acá, entonces vamos a tener la probabilidad de que X sea igual a X minúscula, que sería la probabilidad bruta, y aquí tenemos entonces la probabilidad acumulada, ¿no? La probabilidad acumulada, nos vamos acá, y vamos a colocar menor o igual, la probabilidad acumulada menor o igual a, bueno, acá falta el símbolo, menor o igual a X minúscula, ¿no? Y esto es entonces la acumulada. Bien, entonces vamos a tener igual acá, igual Poisson.dist, aquí tenemos. Bien, ahora, ¿cuál es el valor X? El valor X va a ser entonces acá, el valor X va a ser esta celda inicialmente, X, coma, entonces vamos a colocar, primeramente vamos a hacer el gráfico para 2, entonces tenemos 2 ahí, para lambda igual a 2 madrigueras por hectárea, acumulado, entonces colocamos acá falso, queremos la probabilidad bruta, bien, y acá tenemos que colocar B5 es donde está el valor de lambda, que es el parámetro, entonces vamos a tener acá este valor. Entonces vamos a hacer recorrer y vamos a poder ver, hasta ahí tenemos los valores. Y ahora tenemos lo mismo, vamos a calcular acá, ¿no? Poisson.dist, pero ahora vamos a hacer el acumulado, entonces va a ser el mismo, 0. Vamos a ir la media, acá. Bien, la media, ¿cuánto es? Hemos dicho 2. Y aquí vamos a colocar que queremos el acumulado. Como estamos colocando acá menor o igual, aquí sí es verdadero. Es verdadero, cerramos. Pero aquí nuevamente tenemos que congelar la celda B5 donde está el parámetro lambda. Y tenemos entonces ahora las probabilidades acumuladas. Bien, llevamos hasta acá y fíjense, ahí tenemos ya hasta acá una gran cantidad de probabilidades acumuladas. Bien, entonces ahí tenemos esta sería nuestra tablita de probabilidades de este ejercicio, tanto las probabilidades brutas como las probabilidades acumuladas. Y empezamos a responder los incisos. Vamos a responder el inciso 1. El inciso 1. ¿Qué nos dice el inciso 1? De que no haya madrigueras. Entonces, probabilidad de que X sea igual a 0. De que X sea igual a 0. Bien. Luego tenemos el 2. El 2 nos dice la probabilidad de que en una hectárea haya exactamente 2 madrigueras. Entonces, probabilidad de que tengamos exactamente X igual a 2 madrigueras. Bien, inciso 3. El inciso 3 dice, en una hectárea se encuentran menos de 3 madrigueras. Entonces, tenemos acá menos de 3 madrigueras. Esto también es importante. Probabilidad de que X sea menor de 3, ¿no? La probabilidad de que X sea menos de 3
madrigueras, ¿no? Luego tenemos la 4, ¿no? La 4. La probabilidad dice, en una hectárea haya más de 5 madrigueras. Entonces, esto va a ser probabilidad de que X sea mayor a 5 madrigueras. Bien, entonces, y tenemos finalmente, bueno, esos 4 serían con una hectárea, ¿no? Bien, entonces acá vamos a ir respondiendo. La probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser igual, aquí nos vamos acá, la probabilidad de que sea igual a 0 es 13.53%. La probabilidad de que sea exactamente igual a 2, nuevamente nos vamos acá, es 27.06%. Bien, esos son probabilidades brutas. Ahora tenemos que ver acá, cuando aparece menor, mayor, tenemos que hacer algunas relaciones también, ¿no? Para poder entender. Fíjense, acá nos dice probabilidad de que X sea menor a 3. ¿Cuál va a ser menor a 3? Va a ser todo esto. Todo lo que tenemos acá, todo lo que he coloreado es menor a 3. A partir de 2, 1, 0, esos son menores a 3, ¿no? Y lo que va a restar acá lo voy a colocar con otro color, con ese color, por ejemplo. Y por lo tanto voy a decir acá lo siguiente. La probabilidad, ¿no? Fíjense lo que tenemos, la probabilidad de que sea menor a 3, entonces la probabilidad de que X sea menor a 3 es igual. ¿Y qué sería igual a esto? ¿A qué sería igual a eso? Es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, ¿no? Menor o igual a 2. Entonces vamos a colocar acá, menor o igual a 2, ¿no? Bien, porque todo lo que está en celeste, ¿qué incluye? Incluye a todos aquellos que son menores o iguales a 2, ¿no? Desde 2, 1 y 0. Entonces, eso es lo mismo que decir la probabilidad menos de 3, ¿no? Entonces, acá nuestro resultado va a ser esto, es igual la probabilidad de que X sea menor o igual a 2, que sería ese valor de ahí, ¿no? Entonces, esa sería la probabilidad. Entonces, la probabilidad del 67.66% es la probabilidad de que tengamos menos de tres madrigueras, ¿no? Y ahora tenemos lo otro, y para resolver el otro ejercicio, vamos a lo que hemos coloreado, lo vamos a descolorear, y acá vamos a analizar. Lo que dice la probabilidad de que sea mayor a 5. ¿Cuáles van a ser mayor a 5? Van a ser todos estos. Esos son mayor a 5, ¿no? Mayor a 5, empezando de 6, 7 hasta los demás. Y luego vamos a tener acá, el otro lado, vamos a colorearlo con azul. Entonces tenemos dos partes acá. Entonces vamos a decir lo siguiente. La probabilidad de que X sea mayor a 5, que sería todo lo que está de amarillo, la probabilidad de que sea mayor a 5 va a ser 6, 7, 8 y todos los demás. Más ahora, más la probabilidad de que X, ahora fíjense, es todo lo que está en celeste, más la probabilidad de que sea X, ahora esto sería menor o igual, ¿no? Menor, acá fíjense, esto va a ser acá X, 5, menor o igual a 5. Entonces, todo lo de azul, entonces va a ser acá menor o igual a 5. Menor o igual a 5, ¿no? Entonces, acá tenemos eso. Y eso va a ser igual a 1, ¿no? Vamos a despejar ahora de acá y decimos lo siguiente. Ahora nosotros decimos que vamos a despejar la probabilidad de que X sea mayor. Y eso va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Bien, entonces vamos a tener acá, y tenemos que tener esa relación simplemente. Ahora, la probabilidad de que X sea mayor a 5 va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a 5. Entonces, esto es igual a 1 menos la probabilidad de que sea, ahora nos vamos acá, X menor, aquí tenemos menor o igual a 0, menor o igual a 1,
menor o igual a 3, menor o igual a 4, menor o igual a 5. Bien, entonces, su probabilidad es 1.6%. Entonces, la probabilidad de que tengamos más de 5 madrigueras en una hectárea es solamente de 1.6%, no llega ni al 2%, ¿no? Bien, entonces ya tenemos los incisos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Bien, ahora nosotros vamos a irnos acá y vamos a hacer también lo mismo hasta x igual a 8, pero vamos a hacer ahora para la otra situación, donde vamos a tener las probabilidades brutas y las probabilidades acumuladas. Entonces, ahora lo que va a cambiar es que ahora el lambda va a estar en función no de 1 hectárea, sino de 2 hectáreas. Entonces, vamos a tener igual Poisson.dist, y acá vamos a tener el valor de x es ese. ¿Cuánto vale la media? Ahora, la media sí tiene que cambiar porque va a ser, como tiene que ser para 2 hectáreas, va a ser 4 ahora. 4. Y nuevamente colocamos ahora que la probabilidad queremos que sea falso, ¿no? Falso. Bien. Pero acá, lo mismo que en el anterior, ¿no? Nosotros tenemos acá la celda B6 donde está lambda ahora, y ese valor lo vamos a fijar ahí con Fn, F4, y ahora sí vamos a tener las probabilidades de ocurrencia para los demás valores, serían esos, ¿no? Entonces tenemos esas probabilidades, ahora tenemos un 18% la probabilidad de no tener madrigueras, 73.26% es la probabilidad de tener una madriguera, 14.65 es la probabilidad de tener 2 madrigueras, etc. Entonces nos vamos ahora aquí, ¿no? Y vamos a calcular también la probabilidad, pero acumulada ahora, ¿no? Igual Poisson.dis. Entonces vamos a tener Poisson.dis, tenemos el valor de x, coma. Ahora, ¿dónde está la media? Nuevamente nos vamos a acá, ¿no? Es esa la media. Estamos hablando de 4 para dos áreas, y el acumulado decimos que sí es verdadero, queremos que acumule las probabilidades, y la celda B6 donde está lambda, que es el parámetro de la población, lo vamos a fijar Fn, F4, y entonces vamos a tener la probabilidad para el primero, que va a ser el mismo porque no estamos acumulando nada, y aquí tendríamos los acumulados, ¿no? Entonces, fíjense, hasta el valor de x igual a 8 ya tenemos 97.86% acumulado. Bien, ahora nos vamos a ver las preguntas. Dice, la probabilidad de que en 2 hectáreas no haya madrigueras. Entonces, aquí vamos a tener 5. Entonces, va a ser la probabilidad de que x sea igual a 0. Igual a 0. Bien, ese sería entonces el primer inciso. Bien. Y ese valor, ¿a qué va a ser igual entonces? Ese valor va a ser igual, simplemente, de que x sea igual a 0. Entonces, ¿cuál es su probabilidad? Es 1.83%. Entonces, la probabilidad es 1.83%. Bien. Ahora, dice el siguiente, la probabilidad de que en 2 hectáreas haya exactamente 2 madrigueras. Entonces, nos vamos acá, 6, de que haya exactamente, haya exactamente 2 madrigueras. Bien, entonces, x igual a 2. Entonces vamos a tener, en este contexto de 2 hectáreas ahora, vamos a tener que la probabilidad de que tenga exactamente 2 madrigueras es de 14.65%, ¿no? Entonces, esas serían las respuestas correctas, ¿no? Entonces, acá, cuando tenemos este ejercicio, indudablemente vamos a tener también 2 gráficas, ¿no? Acá una gráfica que vamos a tener va a ser cuando nosotros tengamos el valor. Entonces, acá este gráfico es para lambda igual a 2. Entonces, colocamos acá y vamos acá a seleccionar datos, ¿no? Vamos a editar acá, y acá en el eje X tienen que estar los valores que toma la variable aleatoria hasta 8. Aceptamos, y acá tenemos X, vamos a quitar y lo dejamos los dos ahí. Bien, entonces acá tenemos, y ya sabemos con los ejercicios, cuando tenemos acá la probabilidad bruta, que son los naranjas, y la probabilidad acumulada, que son los plomos, la probabilidad acumulada lo podemos llevar al otro eje. Entonces vamos a llevar al otro eje,
agregar tal formato a serie de datos, y acá entonces nos vamos y lo llevamos al eje, bueno, al eje secundario de Y, ¿no? Y luego vamos a cambiar tipo de gráfico y vamos a tener entonces, acá podemos seleccionar cuál gráfico, ese gráfico está bien. A ver, sí, está bien ese gráfico, entonces seleccionamos el gráfico y ahora vamos a colocar los elementos títulos, ¿no? Entonces acá que vamos a decir, este es el número de madrigueras, de conejos, es la madriguera el número de madrigueras de conejos, ¿no? Esa es nuestra variable. Y acá entonces vamos a poner probabilidad de que X tome exactamente igual el valor de X. Bien, entonces la probabilidad bruta que está en el eje principal de Y. Y en este otro eje va a estar acá. Aquí entonces vamos a editar texto y acá va a estar entonces probabilidad acumulada. Y eso significa probabilidad de que X sea menor o igual. Entonces insertamos el símbolo de menor o igual, que va a estar acá. Bien, entonces va a ser menor o igual a X, ¿no? Y entonces acá vamos a cerrar y aquí tendríamos entonces las etiquetas. Bien, entonces ya tenemos acá probabilidad acumulada, probabilidad bruta, ¿no? Y ahí están los valores, ¿no? Entonces nosotros podemos llevar y también colocar acá un título. Entonces esta es entonces es la distribución de Poisson, para lambda igual a 2. Esto es para lambda igual a 2, ¿no? Igual a 2. Bien, entonces tenemos ahí la distribución de Poisson para lambda igual a 2, ¿no? Entonces aquí tenemos, si queremos podemos también colocar, bueno, aquí también podríamos haber eliminado esto y tal vez mejor colocar acá las líneas, ¿no? Ahí tenemos las líneas. Entonces vamos a tener también los valores, podríamos colocar las etiquetas de datos, ¿no? Entonces vamos a colocar acá las etiquetas, ¿no? Entonces ahí tenemos las etiquetas, tal vez podemos disminuir los decimales ahí, ¿no? Entonces podemos ir disminuyendo estos decimales, ¿no? Podemos dar formato a las etiquetas y que esté solamente tal vez con 3 decimales, ¿no? Entonces vamos acá y le damos que solamente esté con 3 decimales, numérico, y solamente con 3, no podemos agregarle uno más. Bien, está bien con 2 decimales. Bueno, podemos ponerle con 3. Bien, entonces ya tenemos eso ahí, con 3 decimales. Bien, entonces ya está nuestro gráfico, ¿no? Entonces esto también si queremos podemos cambiar, podemos colocar la posición, en formato de etiqueta, la posición, en qué posición queremos, encima, entonces ahí va a estar ya, encima, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? A ver, vamos a ver, no ha cambiado, parece eso. A ver, este tiene que estar encima. Bien, ahora sí cambió. Bien, entonces ahí tenemos los valores, ¿no? Entonces tenemos ahí las probabilidades acumuladas y aquí tenemos las probabilidades brutas, ¿no? Entonces esta sería mi gráfico de la función de distribución de probabilidades para lambda igual a 2. Y lo mismo puedo hacer para la otra gráfica, para la distribución de probabilidades, pero cuando lambda es igual a 4, ¿no? Entonces también se puede hacer. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos por el día de hoy en la presentación, en la introducción de lo que es la distribución de Poisson y también de cómo podemos hacer el análisis, ¿no? Calcular directamente las probabilidades a través de esta función Poisson.dis en Excel, ¿no? Y también hacer la gráfica. Y a través de esta tabla de probabilidades de Poisson para la variable aleatoria podemos responder cualquier pregunta relacionando simplemente de la sumatoria de todas las probabilidades de todos los valores posibles es igual a 1,
¿no? Y si nosotros podemos dividir este conjunto de posibles resultados en dos partes dentro del espacio muestral y a través de esta división podemos ir relacionando e ir calculando las probabilidades que nos piden. Especialmente cuando las probabilidades son mayor o igual a X o probabilidad de que X sea mayor a otro valor, a X minúsculo. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer estas relaciones, ¿no? Del espacio muestral dividiendo en dos partes. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a detener la grabación.